Bienvenidos todos a la sesión ordinaria de hoy 27 de marzo de 2025 de nuestra Academia Colombiana de Historia e Ingeniería y de las Obras Públicas, ACHIO. Un saludo muy especial a todos nuestros académicos y amigos presentes en el recinto, especialmente al ingeniero Luis Fernando Restrepo Gómez, académico correspondiente y conferencista del día de hoy, así como a su señora Gloria Aldina Restrepo y a su hija Juanita Restrepo Ardila. Hoy escucharemos a nuestro académico correspondiente, Luis Fernando Restrepo Gómez, con su disertación titulada Cartagena de Indias, Historia de la Ingeniería Militar, la cual mostrará la historia de las fortalezas de Cartagena de Indias, su planeación a cargo de los ingenieros militares, los conceptos estratégicos y tácticos que las inspiraron, la habilidad y el arte detrás de la construcción, las formas de defensa de las bahías de Cartagena de Indias, así como sus murallas, el castillo de San Felipe de Barajas, entre otras cosas más. La declaración de Cartagena de Indias como Patrimonio de la Humanidad. Nuestro académico Luis Fernando Restrepo Gómez, admitido como asistente el 9 de agosto de 2023 y promovido a la categoría correspondiente el 11 de octubre del mismo año 2023 a la ACHIO, es bachiller del Instituto de La Salle de Bogotá, ingeniero industrial de la Universidad de América de 1966. Cuenta, entre múltiples estudios, como un posgrado de alta gerencia de la Universidad de los Andes, 1961, y es especialista en manufactura de camiones Fiat Diesel de Brasil, Río de Janeiro, Brasil, 1978. Miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros desde 1975. Fue presidente del Centro de Estudios de Ingeniería Industrial, miembro del Consejo de Facultades de Ingeniería y miembro del Grupo Focal de Organización del CESA. Asimismo, fue socio de Autos Marca Limitada, 1987, en la 2001, y miembro de varias juntas directivas, entre las cuales están las de Colinagro y Autogalias y S.A. Bienvenido a nuestra reunión. Adelante con su conferencia, ingeniero Luis Fernando Restrepo Gómez. Muy agradecido, doctor Santamaría, por su amable presentación. Agradecido al señor secretario Luis Felipe Telles por su valiosa coordinación. Saludos a todos los miembros presentes de la academia. Muy especialmente un saludo a mi amigo Germán Silva, con mis sentimientos de pesar por la pérdida de tan insigne ingeniero. Saludo especial a mi condiscípulo Santiago Correa y mis agradecimientos por la presencia de mi querida esposa Gloria Ardila de Restrepo y mi hija Juanita, quien me asistirá en esta presentación. Hay lugares del mundo que cuando uno llega queda deslumbrado por su belleza y por su bagaje histórico. Uno de esos lugares, en mi experiencia personal, es Cartagena de Indias. La conocí por primera vez en el año de 1963 y desde entonces la he visitado frecuentemente, descubriendo en cada visita nuevas facetas llenas de historia y de hazañas notables. Por este motivo decidí escribir esta crónica histórica tratando de plasmar en ella mis vivencias personales, mis lecturas y análisis, y que hoy con mucho gusto y honor presento a su consideración. Durante la presentación tocaré los siguientes puntos. En primer lugar, la historia de Cartagena, su fundación, su crecimiento económico, sus riquezas y las flotas de Indias, motor vital para su desarrollo. A continuación, la necesidad de las fortificaciones debido a los ataques de los piratas. Enseguida, los magníficos ingenieros que participaron en la construcción de sus obras más significativas. Después, las defensas en la bahía, las murallas, el castillo de San Felipe y finalmente su decadencia y renacimiento en el siglo XIX y finalmente un homenaje a tan querida ciudad para todos nosotros.
Esta es la historia de las fortalezas de Cartagena de Indias, proezas de la ingeniería militar, objetos de una cuidadosa planeación a cargo de ingenieros militares, cuya obligación consistía en justificar sus conceptos estratégicos y tácticos. Se necesitaron 2 siglos de historia, de trabajo arduo, para que estas majestuosas estructuras fueran terminadas. 200 años casi ininterrumpidos de trabajo en la erección, reforma y reconstrucción que le dieron a la ciudad una riquísima tradición artesanal. 4 siglos de historia en la que estos muros han sido testigos de diversas luchas. Una joya de arquitectura e ingeniería que hoy se mantiene como una pieza histórica viviente. Su construcción y mantenimiento representaron un esfuerzo monumental que se extendió por más de 200 años y costó a la corona española sumas astronómicas. Se estima que el costo total de las fortificaciones de Cartagena superó una cantidad que excedía los ingresos anuales de la corona española en su apogeo. La fundación de Cartagena de Indias. Don Pedro de Heredia, primer gobernador de la misma, explorador tanto del Caribe como de los Andes, actualmente colombianos, llegó a estas regiones el 14 de enero de 1533, desembarcó en lo que hoy es Boca Grande y se dirigió al poblado de Calamarí, que había sido abandonado por sus habitantes a la vista de la llegada de los extranjeros. Un día muy importante para don Pedro de Heredia fue cuando la reina, la emperatriz Isabel, en ausencia de su marido, el emperador Carlos V, le manifestó, en respuesta a su deseo de servir a la fe y a la corona, una carta en que le daba una gran posibilidad de fundar y de colonizar estas ricas regiones. Y termina diciéndole que le da licencia para construir una fortaleza en dicho territorio, le concede 200 ducados de salario anual, le concede 4 quintos del oro que hallara en ese territorio. La ubicación de Cartagena de Indias fue estratégicamente seleccionada. Su bahía natural ofrecía un excelente puerto protegido por los vientos y las corrientes marinas. Estas ventajas geográficas jugarían un papel crucial en el futuro desarrollo y fortificación de la ciudad, convirtiéndola en un escenario obligado del tráfico del Caribe, haciéndola perfecta para el abastecimiento y centro de operaciones. En una de sus salidas de reconocimiento por el territorio, Heredia llegó a la región del Sinú, donde los indígenas depositaban oro en las tumbas de sus muertos. Violentamente sometieron a los nativos, despojándolos de sus tumbas, desvalijando las tumbas. Este saqueo fue la base del progreso económico que convirtió a Cartagena en una ciudad floreciente con población numerosa, pues muchos emigrantes comenzaron a llegar atraídos por el oro. Es de anotar que la civilización zenú fue una de las más importantes de la región de Colombia, magníficos orfebres, y manejaban la agricultura en unas condiciones muy complicadas que hoy en día no somos capaces de manejar. Lograban manejar la región de la Mojana, tan complicada para la agricultura. El crecimiento económico de Cartagena. Los frutos de este saqueo hicieron que Cartagena creciera rápidamente y adquiriera importancia estratégica y económica. Este crecimiento atrajo a una cantidad de comerciantes, aventureros y funcionarios reales. La ciudad se convirtió en sede de importantes instituciones. Los españoles vieron allí el lugar perfecto para establecerse. De Cartagena salían las mayores riquezas de la corona española a los puertos españoles de Cádiz y Sevilla. La riqueza acumulada en Cartagena se reflejó en su arquitectura. Se construyeron edificios imponentes. El nuevo reino de Granada extrajo más oro que el resto del mundo hispanoamericano durante la colonia. Era la zona más importante del continente en cuanto a producción aurífera. Además, su posición estratégica
alrededor de los dos océanos. Entre los grandes edificios se destaca la Catedral de San Catalina de Alejandría, iniciada en 1547. Fue sometida, como veremos adelante, al pillaje del pirata Francis Drake. Se construyeron monumentos como el famoso convento de San Pedro Claver, la foto, construido por los jesuitas, y las residencias y comerciantes más ricos exhibían elegantes balcones y patios interiores característicos de la arquitectura colonial española. Cartagena se convirtió en uno de los más importantes puertos de las colonias españolas en América del Sur. Su ubicación la convirtió en un punto clave para el comercio entre España y las colonias americanas. La ciudad se transformó en el principal puerto para la exportación de oro y plata y para la importación de esclavos africanos, práctica moralmente reprobable, pero que fue básica para el desarrollo económico de la época. A partir de 1561, Cartagena fue una de las más importantes escalas de la recientemente creada Flota de Indias, mecanismo de funcionamiento del monopolio comercial español en América y que englobaron todo el comercio y la navegación de España con sus colonias, convirtiéndose en el motor económico de España propulsado por su navegación. En este plano vemos las estupendas rutas que tenía la flota. La más importante de ellas, partiendo del puerto de Sevilla, era la Flota del Caribe, llegando específicamente a puertos tan importantes como Cartagena de Indias, Portobelo en Panamá, Veracruz en México y finalmente en La Habana, Cuba, el sitio más importante del Imperio Español en el Caribe. Otras rutas importantes eran las del sur, que iban hacia Argentina, las del Pacífico, desde Chile, Valparaíso, Callao y Panamá. Y una de las más importantes rutas fue el famoso Galeón de Manila, que los españoles lograron como una seña importante atravesar el Pacífico a vela en galeones, de unas rutas supremamente peligrosas y difíciles, que se convirtió prácticamente esa ruta en una nueva ruta de la seda, pues de ese sitio de Manila, todas las regiones, incluyendo China, llevaban sus tesoros orientales para ser llevados a México, al puerto de Acapulco. La Flota de Indias partía normalmente del puerto de Sevilla. Se enviaban 2 flotas anuales. Una de las más importantes era la Flota de Abril. Esas fechas estaban sujetas a las mejores condiciones de navegación que existían en ese momento. La Flota de Indias salía del puerto de Sevilla y para evitar que los piratas se enteraran de sus fechas y rutas, al capitán general de la flota se le daban 3 sobres lacrados que te podría abrir durante el transcurso de su viaje, específicamente en las Canarias, en algunas islas de las Antillas y finalmente Cartagena o La Habana, Cuba. Al son de pífanos y tambores se ordena la partida de la flota desde el puerto de Sevilla. Se leen las ordenanzas que regulan la travesía. Suenan desde los balcones de la casa de contratación las bombardas que anuncian la partida. Comienza la navegación de múltiples navíos escoltados hacia el puerto de Sanlúcar de Barrameda. En este puerto se unen más navíos de carga, estrictamente cumpliendo las ordenanzas. Cada una de las flotas debía llevar un capitán general y un almirante, además un gobernador del tercio de infantería. Los mercantes deberían ir artillados, provistos de cargamento para el caso de encuentro con enemigo. La capitana, en primer lugar, en un magnífico galeón, con una bandera en el mástil mayor de día y un farol a popa para ser identificada por las demás naves. La flota empezaba su navegación hacia las Islas Canarias por el llamado Mar de las Yeguas, que era parte del océano existente entre Sanlúcar de Barrameda y las Islas Canarias. Llegaba a Santa Cruz de Tenerife para abillotarse de agua, provisiones y embarcar algunas reses para los Hatos de Indias. Desde Canarias la flota se adentraba en el denominado Mar de las Damas,
porque se decía que eran unas condiciones de navegación tan favorables que hasta las mujeres podrían conducir los buques. La velocidad era determinada por los barcos mercantes más lentos. La capitana con estandarte izado navegaba a la cabeza del convoy. De noche se encendía un gran farol para servir de guía a los restos. El viaje era muy lento, pues los navíos iban repletos de carga, los más pesados imponían su andar al resto de la flota. La travesía resultaba extraordinariamente larga, lo que obligaba a llevar mucha bebida y muchos alimentos. Frecuentemente se tardaban hasta 2 meses y medio en una carrera que un navío normal podía recorrer en 3 semanas, al cabo del cual usualmente se hacía una escala técnica en la isla de Dominica, donde desembarcaban después de viaje tan azaroso y tan complicado. La recalada era breve, pues había que proseguir hacia los puertos de La Habana, Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba. Este sistema de navegación de flota fue tan importante que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial en los famosos convoyes que partían de Estados Unidos hacia Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y que eran atacados por falta de protección en la mitad del océano por los famosos submarinos alemanes U-Boot. Este sistema ayudó a mitigar las pérdidas tremendas de esa época. La flota de galeones ponía rumbo a Cartagena. Después de 3 meses arribaba ingresando a la bahía por el canal de Boca Chica. Su esperado ingreso estaba acompañado por campanas al vuelo de las iglesias de la ciudad, por salvas de cañones de las fuertes de Boca Chica, celebrando con gran alegría su llegada, sin novedad. Los navíos fondeaban en la bahía exterior, haciendo turno para desembarcar en la bahía interior. Una inmensa multitud se desplegaba en actividad febril con la llegada de la flota. Era uno de los acontecimientos más importantes del año en la Nueva Granada. El puerto era todo bullicio. Había comenzado una feria que podía durar 1 mes hasta 2 meses. A ella acudían comerciantes con plata contante y sonante, gentes de todos los sitios para comprar y vender, españoles, criollos, residentes de Cartagena, venidos de las gobernaciones de Santa Fe, Tunja, Mopós, Popayán, sitios tan distantes como Quito y Lima. Una abigarrada multitud de todas las razas pululaba por todos los vericuetos de la ciudad. Cientos de esclavos se prestaban a descargar los navíos. Empezaba la descarga. La necesidad de las fortificaciones, los ataques piratas. El auge económico, la concentración de riquezas y la prosperidad de Cartagena la convirtieron en un objetivo atractivo para potencias y piratas rivales. Los primeros ataques significativos ocurrieron en 1540. El primero sucedió en julio de 1543 durante el ataque contra la ciudad por Roberto Val, corsario francés. La ciudad aún estaba sin fortificar, fue un flanco fácil. Como anécdota de este ataque, cuando llegó Roberto Val a la ciudad, se estaba celebrando una ceremonia por el matrimonio de la hija de la sobrina de don Pedro de Heredia. Los piratas ingresaron a la ciudad tocando sus instrumentos de guerra y los habitantes alborozados salieron a recibir y a escuchar la fiesta. ¡Qué sorpresa! Había sido copada por los piratas. Don Pedro de Heredia se defendió a capa y espada contra alguno de los piratas, pero no tuvo más remedio que huir. Otro de los piratas que atacó a Cartagena fue Martín Coté en 1559. Desgraciadamente la ciudad aún no estaba fortificada. El gobernador de la época, don Juan Villegas Bustos, trató de solucionar y de ayudar a la defensa de la ciudad con alambres de púas impregnados de veneno, pero desde luego no tuvo ningún éxito. Después de estos ataques a mediados del siglo XVI, se construyeron las primeras fortificaciones relativamente simples, consistiendo en palizadas de madera. Uno de los ataques más letales a Cartagena fue la del corsario inglés Francis Drake,
conocido en Inglaterra como Sir Francis Drake. Llegó a capturar la ciudad al mando de una escuadra de 23 navíos y 3.000 hombres. Permaneció 23 días, incendió más de 200 casas, destruyó la nave de la catedral, abandonó la plaza tras una serie pagada de una fuerte suma, llevándose además las campanas de la iglesia. Tras el asalto de Drake, numerosas familias abandonaron la ciudad, que casi quedó despoblada. Ante esta situación, don Pedro de Heredia le escribe una carta al emperador Carlos V. Es interesante leer el encabezamiento de la carta: Sacra Cesárea Católica Majestad. Podría hacerse una fortaleza en un cabo de la ciudad donde más convenga, que tuviese adentro agua dulce, para que se asegurase así todos los navíos que allí viniesen. Y termina su carta: Majestad, el menor vasallo que a sus reales pies besa, don Pedro de Heredia. El emperador Carlos V abdica al trono de España, falleciendo el 21 de septiembre de 1558, y deja el imperio en manos de su hijo Felipe II, quien, en respuesta a la solicitud de Heredia, decide invertir en la defensa de Cartagena, y el 15 de febrero de 1586, con una cédula real, nombra a Bautista Antonelli como su ingeniero, para que vaya a examinar las costas y puntos de América donde convenga levantar fuertes y castillos. Este fue el inicio de la construcción de las primeras fortalezas de Cartagena de Indias. Los magníficos ingenieros. El primer ingeniero a quien le debemos la construcción de las fortalezas fue Bautista Antonelli, ingeniero militar italiano, nacido en Italia y muerto en Madrid en 1616. Fue una familia de ingenieros muy importante, hermano menor de otro importante ingeniero militar italiano. Fue el diseñador del primer plan de fortificaciones en América, especialmente el sistema del Caribe en el siglo XVI. En 1586 se embarca a Cartagena de Indias, encontrando la ciudad en ruinas y su población atemorizada por la vida después del saqueo en que la dejó Francis Drake. Actúa rápidamente, preparando un plan provisional para defender la ciudad y para reanimar a los moradores que huían y se trasladaban a otros lugares. La bahía. Antes de iniciar la construcción de las fortificaciones, Antonelli estudiaba la geografía del lugar. La extensa bahía, orientada de norte a sur, tiene dos entradas hacia el mar entre la península de Calamarí y Getsemaní al extremo norte, y entre las islas de Boca Grande y las islas de Tierra Bomba y Barú, llamadas Boca Grande y Boca Chica. Proyectó el primer plano original, que aquí lo observamos, donde diseña las monumentales fortalezas de Cartagena de Indias. Este plan incluía la construcción de murallas alrededor de la ciudad y fuertes estratégicamente ubicados dentro de la bahía para proteger la entrada. Completado el diseño de las defensas de Cartagena, se dirige a Portobelo, Panamá, donde analiza el terreno para ubicar este importante puerto. Luego llega a La Habana, donde localiza y traza una de las construcciones más emblemáticas de La Habana que aún existe, el Fuerte del Morro. Con estos proyectos regresa a España, sometiéndolo a Tiburcio Spanocchi, principal asesor real de los asuntos militares de Felipe II. Spanocchi fue un extraordinario ingeniero y dibujante. Fue un ingeniero militar sienés al servicio de Felipe II. Hijo de noble familia italiana, trabajó al servicio de los estados pontificios. En 1578 fue enviado a España como ingeniero militar para cualificar al personal que iba a realizar los diseños de las fortificaciones. Fue cofundador de la Cátedra de Matemáticas y Arquitectura Militar. Durante la primera época del imperio, la ingeniería militar estaba dominada por italianos y posteriormente flamencos y holandeses.
los estudios técnicos no estaban formalizados. Por lo tanto, Felipe II creó la cátedra en el propio Alcázar de Madrid para poder enseñar a los futuros ingenieros. Los proyectos de fortificación de Caribe realizados por Bautista Antonelli fueron aprobados por Tiburcio Spanocchi y ordenándose su construcción mediante la Real Cédula del 33 de noviembre de 1588. Las obras más significativas. Las obras más significativas de Cartagena, como lo podemos ver en el plano, fueron, en primer lugar, los fuertes. Su construcción tenía por objeto proteger la entrada a la bahía de Cartagena por el canal de Boca Chica y lugares estratégicos de la misma. Los baluartes. A lo largo de las murallas se construyeron 21 baluartes, como el de Santo Domingo y San Pedro Mártir, que permitían una mejor defensa y emplazamiento de cañones. Las murallas. La construcción de las murallas que rodean el casco antiguo de Cartagena, como veremos adelante, comenzó a finales del siglo XVI, continuó durante el siglo XVII. Estas murallas, hasta de 11 metros de altura y 20 metros de espesor, en algunos puntos se extienden por cerca de 11 kilómetros. Y finalmente, el castillo de San Felipe de Barajas, iniciado en 1536, ampliado significativamente, considerado como la obra de ingeniería militar más imponente construida en América. El ingeniero Bautista Antonelli, en cumplimiento de la orden real, se embarca para América el 18 de febrero de 1588. Llega inicialmente a La Habana, dejando iniciada la construcción del castillo de San Felipe del Morro y varias plataformas y baluartes. Se traslada a Cartagena para iniciar el plan de desarrollo de defensa de la construcción. Sin embargo, se enferma gravemente, lo que le obliga a solicitar su traslado nuevamente a España, donde fallece en Madrid, pero antes de ello solicita a la corona española que le envíen a su sobrino Cristóbal de Roda Antonelli, también ingeniero militar y militar hidráulico, para que continúe el proceso de construcción de las fortalezas. Inicialmente, Cristóbal de Roda llega a La Habana, Cuba, y allí es nombrado por Spanocchi para continuar el desarrollo de la construcción inicialmente iniciada por su tío. Llega Cristóbal de Roda a Cartagena y estudia minuciosamente, antes de empezar las construcciones, de la geografía de la bahía de Cartagena, centrando el plano inicial, el sistema inicial en proteger la bahía interior. Encontró que hay 2 canales para ingresar a la bahía de Cartagena, a ambos lados de la conocida isla de Tierra Bomba. El más grande y más utilizado era conocido como Boca Grande, literalmente Boca Grande, y demasiado muy complicado de defender por su anchura y fácilmente, mientras que el canal más pequeño, como llamado Boca Chica, se encuentra en el otro lado de la isla de Tierra Bomba, y debido a su menor anchura y a los vientos menos favorables, no era muy utilizado en esa época. Cuando Boca Grande, debido a la erosión, empieza a bloquearse, 3 navíos portugueses se encallan en ese canal y aceleró un proceso de que se cerró prácticamente el canal de Boca Grande. Se fue un gran golpe de suerte para la defensa de Cartagena, porque realmente al bloquearse Boca Grande, toda la estrategia militar de defensa se centró en Boca Chica, canal que, como hemos dicho, era muy fácil de proteger. La defensa de la bahía de Cartagena. El primer fuerte construido fue el fuerte del Boquerón, fue la primera fortaleza. El fuerte de Boquerón, una torre de aspecto medieval, fue la primera fortaleza de Cartagena de Indias. Nació de la necesidad de proteger la entrada de la Bahía de las Ánimas. Ubicado sobre la isla de Manga, poseía 31 cañones, destruido en 1714 en el ataque a la ciudad de Cartagena. En su reemplazo fue construido el fuerte de San Sebastián de Pastelillo, diseñado y construido en 1742 por el ingeniero militar Juan Baptista Ekman. Está ubicado en la isla de Manga,
Se llama pastelillo, o se llamó pastelillo debido a su peculiar forma de pastel, ya que está dominado por el fuego de los baluartes de Getsemaní. Este es un claro ejemplo de las fortificaciones de la escuela hispanoamericana. El fuerte de Pastelillo sufrió deterioro después de la independencia, pero afortunadamente a principios en 1972 fue restaurado por el arquitecto Juan Manuel Zapatero y actualmente es el famoso restaurante Club de Pesca que muchos de nosotros hemos gozado de su magnífica hospitalidad. Después viene la primera construcción defensiva de Getsemaní, el conocido baluarte de San Lázaro o San Lorenzo. Fue levantado en 1631 en el extremo sur de la isla y trabajaba conjuntamente con el fuerte de San Sebastián de Pastelillo. El reducto fue construido no solo por motivos defensivos, sino también para acabar con el contrabando de mercancías no declaradas que entraban a la ciudad por este punto. Actualmente se encuentra separado del resto de las monedas de Getsemaní. Es importante anotar que el contrabando existió desde la época de las colonias y no lo hemos podido controlar todavía. El fuerte de Santa Cruz, Castillo Grande. A principios del siglo XVII se decidió fortificar la bahía interior y en una cédula real de 1608 se ordena la construcción del fuerte en la Punta del Judío, el Santa Cruz, popularmente llamado hoy Castillo Grande. Fue construido por Cristóbal de Roda y Francisco de Murga, fuerte de planta cuadrada con baluartes esquineros. Cuando el paso de Boca Grande se cierra en 1640, la estrategia defensiva de Cartagena se centra en el canal de Boca Chica. Por lo tanto, muchos de los fuertes interiores fueron demolidos para utilizar esos materiales en la construcción de las defensas de Boca Chica. Juan de Reyes Sotomayor lo consideraba clave para la defensa. Por ello, en 1728 dirige su reconstrucción. Cuando Bernón ataca la ciudad, como veremos adelante, el fuerte fue parcialmente destruido y no se reedificará sino hasta 1938, cuando se integra a las instalaciones del Club Naval de Oficiales de la Armada Nacional. La isla de Manzanillo y el fuerte de Manzanillo. La isla de Manzanillo queda ubicada al sureste de la bahía interna de Cartagena. Allí se construyó el fuerte de Manzanillo para fortificar la bahía interior. Un fuerte de planta cuadrada con baluartes esquineros, patio de armas, foso húmedo. En 1978-81, el arquitecto Rogelio Salmona proyectó la Casa de Huéspedes Ilustres del Estado colombiano. Su diseño se apoyó en las murallas y baluartes del antiguo fuerte de Manzanillo. Esta obra fue reconocida como el proyecto latinoamericano más importante realizado en la época de 1980. La Casa de Huéspedes obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1986. La Escuela de Cadetes Almirante Padilla nació en 1938 en el sector de la Boca Grande, donde muchos hemos pasado por ese lugar. Posteriormente, por su crecimiento, hubo necesidad de trasladarla a un sitio más adecuado. Decidieron trasladarla a la isla de Manzanillo. Para esto se proyectó una nueva sede en los terrenos del antiguo aeropuerto de la aerolínea Escalta, cuyos hidroaviones acuatizaban en ese sitio. En ese sitio se logró reconstruirlo y hoy en día, actualmente, funciona la Escuela de Oficiales de Cadetes de la Armada Nacional, permaneciendo a la vanguardia y a la capacitación de los futuros marinos de la Armada Nacional. Las defensas de Boca Chica. Con el canal del bloqueo de Boca Grande, la estrategia de la defensa se concentró en el canal de Boca Chica, más angosto y más fácil de controlar. Es importante anotar que en el canal de Boca Grande, al quedar bloqueado, en algún momento dado la erosión trató de descubrirlo nuevamente y los españoles, en una obra maestra de la ingeniería, lograron construir un muro de piedra bloqueando todo el canal de Boca Grande.
Este muro existe todavía y no pueden transitar sino naves muy pequeñas por él. Entonces la estrategia en el canal, en Boca Chica, fue muy importante. Se construyó en primer lugar la fortaleza de San Luis, en este lugar, y frente a ella el fuerte de San José, al otro lado del canal, para crear un fuego cruzado de cañones que impedían el paso de barcos. Dice la leyenda que también había una cadena que conectaba los dos fuertes para evitar el paso de los barcos. Fue la primera fortificación construida en esta isla, controlada la entrada al canal de Boca Chica. Este castillo fue tomado por las fuerzas francesas en 1697 a cargo del militar francés, también corsario, llamado el Barón de Pointy, que atacó a la ciudad de Cartagena de Indias con una gran flota de buques y comenzó a bombardear la ciudad. Su desembarco se realizó en Tierra Bomba, utilizó a sus soldados y bucaneros para atacar inmisericordiamente al castillo de San Luis, el cual fue defendido por un magnífico héroe, don Sancho Gimeno, quien se defendió valerosamente, pero fue traicionado por sus propios soldados. Al ser traicionado, el barón de Pointy tomó el fuerte, pero reconoció el valor de don Sancho Gimeno, así que le regresó su espada con estas palabras: un hombre con usted no puede estar desarmado. A continuación, los franceses se dirigieron a la ciudad para apoderarse del primer castillo inicial de San Felipe. Atacaron sin piedad el rebelín de la Media Luna. Es importante anotar que un rebelín es una fortificación triangular con ángulo flanqueado y dos caras, situado delante de la fortificación al otro lado de un foso. El rebelín fue durante siglos la primera puerta terrestre a la entrada de Cartagena de Indias. Dicha fortificación fue la fortaleza para proteger la entrada. Sus primeros cimientos fueron construidos en 1601. Se convirtió en la puerta principal de la ciudad desde 1931. Fue una construcción avanzada y magnífica que protegía la ciudad y que custodiaba el acceso terrestre a la ciudad. Contaba con cañoneras, fosos de agua, puentes de madera. Tenía un puente levadizo que se levantaba a las 6 de la mañana y se subía a las 6 de la tarde, vigilado por una batería cóncava. Fue destruido por el barón de Pointy, como lo dijimos, y en 1883, por la necesidad de modernizar la ciudad, se obligó a demoler esta belleza de fortaleza, el rebelín de la Media Luna, para dar paso hacia el nuevo puente, el puente Heredia, que comunicaba a Manga, Turbaco y Mompox. Sus piedras sirvieron como base de la batería de la Media Luna en la escollera del Cabrero. Las malas comunicaciones de la época le achacaban al presidente Núñez, que ayudó a esa obra para proteger sus propiedades en el Cabrero, cosa que no considero que sea así. En el año 1888 se realizó una reestructuración de la torre. Esta labor fue ejecutada por Luis Felipe Jasque Franco. Cambió la estructura cuadrada, que solo contaba con dos caras del reloj, con un diseño octogonal, cambiando visiblemente el estilo barroco actual. Este bello monumento, considerado como uno de los 5 relojes públicos más lindos del mundo, guarda en sí mismo la historia de la ciudad, que alguna estuvo protegida por sus puertas. El ataque del almirante Vernon. El 13 de mayo de 1741, las tropas británicas al mando del almirante Vernon atacaron Cartagena con una gran y espectacular armada que superaba los 186 navíos, 27,000 soldados y hasta un total de 2,200 cañones. El ataque inicial se concentra en los dos poderosos fuertes de San José y San Luis en el canal de Boca Chica. La heroica defensa de la ciudad fue comandada por el almirante Blas de Lezo, mejor conocido como el Medio Hombre, por sus heridas sufridas en las guerras napoleónicas. Uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española,
Blas de Lezo solo contaba con 6 navíos, 3.600 hombres. Consiguió derrotar a una armada poderosa. Estamos ante una de las gestas más espectaculares y sonadas de la historia militar, hecho que se produjo con este castillo como testigo. Las pérdidas británicas fueron muy graves: 4.500 muertos, 6 barcos perdidos, entre 17 y 20 muy dañados. De hecho, y según cuenta la leyenda, Vernon sentía tanto odio hacia Lezo que mientras se alejaba de la flota rumbo a Inglaterra gritó a los vientos: "God damn Lezo", que Dios te maldiga, Lezo. El fuerte de San Fernando de Boca Chica. En 1573 se inicia la nueva construcción del fuerte San Fernando de Boca Chica, sobre las ruinas del castillo de San Luis. Fue el presidio de algunos próceres en la época de la independencia. La pacificación posterior y los avances armamentísticos dejaron el fuerte en un estado de abandono. Después se logró reconstruirlo y hoy lo podemos conocer como una de las entradas más lindas a la bahía de Cartagena. Y al frente de él, la batería de San José, en un islote vecino a la isla de Barú. Al igual que otras fortificaciones, el fuerte de San José sufrió el abandono y la ruina, pero el ingeniero Manuel Zapatero realizó su restauración, devolviéndolo a su esplendor original. Las murallas de Cartagena de Indias. Las murallas las murallas de Cartagena son una proeza de la ingeniería militar, objeto de una cuidadosa planeación. Se necesitaron 2 siglos de trabajo arduo para que esas majestuosas estructuras fueran terminadas. 200 años casi ininterrumpidos de trabajo en la erección, reforma y reconstrucción de murallas le dieron a la ciudad una riquísima tradición artesanal. La ingeniería detrás de la construcción de las murallas es tan fascinante como su historia. Diseñadas por el ingeniero Bautista Antonelli, y luego vendría Cristóbal de Rodas, su sobrino, quien fortificaría casi toda la parte de la ciudad que da al mar abierto. Su diseño. Las fortificaciones que se construyeron en América correspondían a los modelos del Renacimiento desarrollados a partir del uso de la pólvora, que consistía en murallas gruesas que podían contener el impacto de una bala de cañón. Se caracterizaban como estructuras macizas y poco elevadas, de formas poligonales, triangulares, llamados bastiones o baluartes en las esquinas, que no dejan ángulos muertos sin cubrir por la artillería. El modelo más utilizado fue la traza italiana, estilo de fortificación desarrollado por los italianos a partir del siglo XV. Este tipo de construcción se transformó posteriormente al resto de Europa. El diseño empleado es que la fortificación pierda altura y goce en espesor, resistiendo el embate de los cañones. Se diseña para ofrecer el menor blanco posible, dificultar la apertura de brechas en las cortinas y disponer sobre ellas esplanadas para que las piezas de artillería puedan trasladarse perfectamente. El diseño consistía en una combinación de muros de piedra, baluartes, fosos y fortines. Estas estructuras tienen una altura promedio de 13 metros, espesores entre 15 y 20 metros. Rodearon la ciudad a lo largo de 11 kilómetros, protegiendo de los puntos más vulnerables. La construcción. La construcción se inició el 8 de septiembre de 1614, cuando ya el rey Felipe III dio la orden al gobernador Diego de Acuña, al ingeniero Cristóbal de Rodas, para iniciar su proceso de construcción. El 8 de septiembre de 1614 se coloca la primera piedra para los cimientos en el baluarte de San Felipe, hoy Santo Domingo. El trabajo fue realizado en su mayoría por esclavos llevados de África. Al mismo tiempo se contaba con una maravillosa organización: canteros, maestros albañiles, carpinteros, herreros, capataces y hasta contadores para llevar con cuidado las cuentas de esta empresa. Además, este tipo de videos se transmitían por familia durante el desarrollo de la construcción
y los artesanos eran bien pagados y remunerados por el rey. En cuanto a los materiales utilizados, el principal de ellos era abundante en los alrededores de Cartagena. Era la piedra caliza coralina, que se destaca por su alta resistencia y durabilidad. Los ingenieros que intervinieron a lo largo de estas obras y durante los siglos que duró la construcción, se encargaron de ubicar las canteras necesarias para proveerse de ellas en Tierra Bomba, Albornoz, Caimán y Barú. Otros materiales utilizados fueron la madera seca y curada que venía del Sinú. El hierro utilizado era traído de ultramar para los cinceles, para tallar la piedra, etc. Y el cemento usado, esto es muy importante destacar, era una argamasa preparada con arena lavada de agua dulce, no de mar, cal viva y agua, correspondiente a la forma de origen romano, la famosa puzzolana. Esta mezcla de excelentes materiales en su adecuada proporción fue lo que permitió que perduraran hasta nuestros días. En 1662 fue destinado a Cartagena el ingeniero militar Francisco de Murga como gobernador. Inmediatamente envió a la corona un nuevo plan y un nuevo proyecto para la terminación de las fortalezas. A partir de ese momento, las discrepancias entre ambos ingenieros, de Roda y de Murga, fueron constantes. De Roda seguía anclado en los principios de la arquitectura italiana. En cambio, Murga quería cambiar el sistema defensivo. Como sucede, desafortunadamente, de Roda no fue premiado por su gran esfuerzo. Fue condenado al olvido y mientras de Roda fue condenado al olvido, murió en condiciones deplorables en Cartagena. Sin embargo, ya posteriormente existe esta placa en homenaje a su gran desarrollo y a su gran aporte a las defensas de Cartagena, ubicadas en el baluarte de San Cruz y la Merced, en el baluarte denominado San Carlos. El castillo de San Felipe de Barajas. El castillo de San Felipe de Barajas fue construido por los españoles como un fortín inexpugnable, sinónimo de poder y supremacía. Se trata de una espectacular fortaleza erigida durante la colonización española, considerado como el complejo militar más grande de todos los que se construyeron por aquel entonces. Su importancia histórica y cultural fue de que fue declarado en 1984 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cartagena, tras ser fortificada por 11 kilómetros de murallas por los fuertes ubicados en su bahía interior, necesitaba proteger un flanco desprotegido por tierra, y ese flanco estaba ubicado en el Cerro de San Lázaro. Excelente elevación de terreno de 40 años sobre el nivel del mar. Gracias a esta considerable altura se divisaba cualquier movimiento del enemigo y en consecuencia se maximizaba el tiempo de reacción para una posible invasión de Cartagena de Indias. Su edificación. La edificación inicial se ordenó por cédula real en 1647. Fue diseñada por el ingeniero holandés Ricardo Carr. Inicialmente se trataba de un bonete triangular en la cima del cerro con 4 garitas, aljibe, almacén y alojamiento para 20 soldados y 4 artilleros con 15 cañones. Esta primera construcción se mantendría durante varios años, pero en 1697 cae rendido por la toma comandada por el alto oficial de la Marina francesa, Jean-Bernard Dieudonné, barón de Pointy, como ya habíamos comentado. Los estragos causados por dicho ataque fueron reparados por Juan de Herrera Sotomayor, quien reforzó la fortaleza sin apartarse de su diseño original. Antonio Arévalo Porras. Antonio Arévalo Porras fue un prestigioso matemático, teniente general e ingeniero militar que diseñó y concluyó las obras de fortificación de Cartagena. La amenaza de guerra contra Inglaterra obligó a reforzar las defensas del castillo de San Felipe, convirtiéndola en la ciudad más fortificada, más segura del Imperio Español. Este castillo fue construido sobre una perfecta base triangular
y un auténtico búnker geométrico. Las murallas, cuyas valles son realmente amplias, se van haciendo cada vez más angostas conforme llegan a niveles superiores. Arévalo construyó las baterías colaterales del castillo, dotándolas con 63 cañones, rodeando dichas baterías con una elevada muralla y acentuada pendiente hacia el interior, lo que la hace imposible escalar, y además para que las balas de los cañones enemigos causaran el menor daño a la fortificación. Todas estas baterías fueron dispuestas de tal modo que se defendían recíprocamente, formando un conjunto de fortificaciones separadas. Pero otra cuestión que hay que tener en cuenta de este castillo de San Felipe es que tenía un espectacular sistema de túneles subterráneos que llegó a convertirse en una auténtica trampa para los enemigos. En estos túneles también se construyeron cuarteles bajo tierra, con capacidad hasta 350 hombres, no solamente, sino también espacio para armas y alimentos para sobrevivir durante meses. La construcción fue ejecutada por militares españoles y esclavos africanos. Fue erigido con materiales propios de la época, cemento, roca. Hay una leyenda que ha pasado de generación en generación, y es que siempre se ha dicho que estos espectaculares bloques de tierra fueron unidos nada más y nada menos que con calicanto y sangre de buey, y hasta con sangre de esclavos. Yo personalmente no creo esa leyenda, porque el esclavo era un activo fijo tan importante y tan valioso que no creo que lo sacrificaran para ese tipo de construcción. La leyenda dice que Carlos III de España, uno de los monarcas ilustrados más importantes de España, que impulsó y de reforma en diferentes áreas para reformar España, cuando recibe las cuentas de las construcciones en La Habana y Cartagena, mira a través de su catalejo y dice: esto es indignante, por este precio los castillos se podían ver desde acá. Las bóvedas de Santa Clara fueron una de las últimas edificios construidos por España en Cartagena de Indias. El ingeniero Antonio Arévalo, consciente de la necesidad de un espacio para guardar tropa, inicia en 1972 la construcción de 23 bóvedas a prueba de bombas, que además de alojar la guarnición y servir de almacén para vivir y pertrechos, tenían una función defensiva gracias a las piqueras emplazadas. Estas bóvedas son espectaculares visitarlas en Cartagena. El último asedio a Cartagena. Entre agosto y diciembre de 1815, durante el proceso de independencia de Colombia, Cartagena fue sometida a un asedio emprendido por una fuerza combinada naval y terrestre de las tropas comandadas por el general Pablo Morillo. La defensa de la ciudad sitiada duró 105 días. El asedio de las fuerzas ha sido uno de los tantos bloqueos navales y terrestres que ha tenido la ciudad de Cartagena, pero sin embargo Cartagena fue vencida por hambre, nunca fue tomada. Los desesperados rebeldes decidieron enfrentarse a los españoles hasta la muerte. Como consecuencia de este episodio, la ciudad recibió el título de ciudad heroica. Este episodio es deplorable para nuestra historia, pues la nación, después de su independencia, y en lugar de organizar el nuevo Estado, se enfrascó en 6 años de guerras absurdas, y en lugar de prepararse para defenderse del segundo ataque de España para recobrar su colonia, inició el periodo que se conoció como la Patria Boba. Desafortunadamente, para mi concepto, este país sigue viviendo en Patria Boba, porque no hemos podido llegar a hacer crecer el país como se merece. Seguimos enfrascados en discusiones inútiles que no tienen ningún sentido. Cartagena, patrimonio de la... El hijo más ilustre de Cartagena, Rafael Núñez, 4 veces presidente de la República, fue el artífice de la recuperación de la ciudad, que fue iniciada en el siglo XIX, porque el costo de la independencia para Cartagena y su provincia significó la destrucción de su economía, la pérdida de su preeminencia, el empobrecimiento, la recesión económica, pérdida de su población. Cartagena quedó abandonada a su suerte, el canal del dique obstruido por los realistas
sin mejor comunicación con el río Magdalena. El comercio bajó. El puerto de Santa Marta sobrepasó con mucho a Cartagena y a partir de 1870 Barranquilla se consolidó como el puerto central de la región y la tercera ciudad del país. Rafael Núñez inició la renovación del apogeo de Cartagena, reanudó la navegación por el canal del dique por los ríos Sinú y Atrato, creó el puente de La Machina y empezaron a recobrarse el poder económico de Cartagena con la exportación de café, la ganadería y el alto volumen de exportaciones. La comunicación del ferrocarril de Cartagena-Calamar, proyectado por Rafael Núñez como mecanismo para proyectar el puerto de la ciudad con el interior del país, fue un factor importante para sacar la ciudad del estancamiento económico. Este ferrocarril fue puesto en funcionamiento en 1894 con una longitud de 105 kilómetros, 11 estaciones, 4 locomotoras, vagones, pero dejó de funcionar en 1951. Considero que acabar con los ferrocarriles nacionales, que en la época final de su deterioro alcanzó a los 4.000 kilómetros, fue un error lamentable y costoso para Colombia. La segunda mitad del siglo se caracterizó por la gran actividad de Cartagena y el gobierno nacional emprendió un proyecto de arquitectura a pesar del morallicidio del siglo XIX. Cartagena, patrimonio mundial de la humanidad. Esta vieja ciudadela, encerrada en murallas, casas coloniales que resaltan con el color de las flores colgadas en cada uno de sus balcones, pequeñas plazuelas, cúpulas renacentistas, techos de teja de barro, hoy muestran una ciudad de tradición. Fue declarada Patrimonio Nacional de Colombia en el año 1959. Como las fortificaciones constituyeron la muestra más completa de la arquitectura militar del Imperio Español en América en 1984, el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO la incluyó en la lista de Patrimonio Mundial. Su principal patrimonio y atracción es la extraordinaria arquitectura militar que posee, caracterizada por las sólidas murallas y castillos para defenderla de piratas, corsarios y ejércitos que en su época buscaban el saqueo de riquezas acumuladas para el comercio de valiosas mercancías y esclavos. Cartagena se convirtió a través de los años en una ciudad que envuelve el pasado con el presente. Bien vale la pena hacer un homenaje final a Cartagena. Luis Carlos López Escauriza, llamado El Tuerto López, fue uno de los poetas satíricos más importantes de Colombia. Sus poemas son un dechado de gusto leerlos. Y como homenaje en 1957 a su ciudad, le dedicó la escultura de los zapatos viejos, esculpida por Tito Lombana, inspirada en su poema A mi ciudad nativa. Creo que para finalizar esta intervención vale la pena recordar sus versos. Noble rincón de mis abuelos, nada como evocar cruzando callejuelas los tiempos de la cruz y de la espada, de la ahumada candil y las pajuelas, que ya pasó ciudad amurallada, la del folletín. Las carabelas se fueron para siempre de tu rada, ya no viene el aceite en potijuelas. Fuiste heroica en tiempos coloniales, cuando tus hijos águilas caudales no eran una caterva de vencejos. Mas hoy plena de desaliño, bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos viejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado ingeniero Luis Fernando Restrepo Gómez, por esa magnífica presentación en su conferencia titulada Cartagena e Indias, Historia de la Ingeniería Militar. Es muy importante recordar todos estos aspectos también documentados que usted nos ha traído, porque para nosotros Cartagena pues ha sido el símbolo de la ingeniería militar de los españoles. Actualmente España está interesada en demostrar que sus ingenieros militares trabajaron muchísimo
en todos los países de la América. No solamente, como decían, venían a matar indios, sino que fue los que construyeron todas las ciudades, los portes en Centroamérica, en las Antillas y sobre todo en Cartagena. Entonces, todos estos aspectos son muy interesantes. A manera de ejemplo, tuvimos esta reunión de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería, la UPADI, en Bogotá, del día 6-7, del 5, 6 y 7 de marzo, y allá hubo muchas presentaciones relativas a estos aspectos. Una fue muy interesante, el país invitado era México, que también mostró todas las fortificaciones que hicieron los españoles en México, en Ciudad de México, en todos los sitios donde estuvieron. Y también una participación desde España, donde mostraron cómo allá en Sevilla, ¿no?, donde están los archivos de Sevilla, hay muchísima información sobre lo que hicieron en Colombia, pero no solamente en los puertos. Me recuerdo que dijeron que el puente del Común de Bogotá, aquí sobre el río Bogotá, fue diseñado por españoles, ¿no? Y vino aquí se construyó el puente del Común, hágame el favor, el puente de Arcos, ¿no? Entonces esto demuestra que los españoles están muy interesados. Otro aspecto interesante que mencionaste, el galeón de Manila. Galeón de Manila, que da la comunicación de la América, en el caso nuestro, con la China, ¿no?, a través del Océano Pacífico. En este momento los españoles están muy interesados, recordarlo, que vengan los archivos del galeón de Manila a la América. Han propuesto primero que venga a México y luego a Colombia. En la Comisión nuestra de Historia de Ingeniería en las Obras Públicas de la ciudad colombiana, estamos colaborando con esa coordinación para que vengan los archivos a Cartagena, y estamos tratando inclusive de que vengan a Bogotá. Sería muy interesante cuando vengan, que todos estemos presentes. Muchísimas gracias, ingeniero Restrepo, y si alguno tiene algún otro comentario, bienvenido a los comentarios. Yo quiero hacer unos comentarios generales sobre la magnífica conferencia que ha hecho el ingeniero y académico Restrepo. Quiero hacer énfasis en esa no solamente conocimiento, sino habilidad intelectual para hacer ese recorrido a través de la historia y de, digamos, de hechos que se van sucediendo, pero que son diferentes y al mismo tiempo que están construyendo una cultura como la cultura de esa magnífica ciudad que nos honra a todos los colombianos, como es Cartagena, por el papel que jugó en diferentes etapas de la vida nacional y de la vida internacional, empezando por esos ingenieros Antonelli, de la cual nos tenemos una reseña muy importante. Y yo quiero hablar también en este momento porque mientras oía la conferencia me acordé del ingeniero y astrónomo Arias de Grace, de la Universidad Nacional, rector y por más de 40 años también director del Observatorio Astronómico de Bogotá. Jorge, sí. Entonces, él trae una reseña de don Juan de Herrera y Sotomayor, que en 1737, creo que fue, él recibió al famoso padre, también astrónomo, Feuillée, y con él estuvieron trabajando en Cartagena. Intercambiaron instrumentos. Finalmente, cuando el padre Feuillée se fue, le dejó todos los instrumentos a don Juan de Herrera y Sotomayor. Él hizo muchos cálculos, medidas, como sabemos que hacen los ingenieros, de cosas muy precisas,
Y esos estudios, pero estudios en diferentes años, marcando y examinando fenómenos astronómicos muy importantes. Eso él lo llevó, se lo envió al director del Observatorio Astronómico de París, Cassini, y Cassini los recibió y más tarde los publicó con otros trabajos pertenecientes a él. Entonces, Arias de Grave también dice o nos señala a todos que en esos momentos, fíjese, la astronomía jugó un papel importante, y yo añadiría ahorita en este momento, como lo ha hecho el académico Restrepo, es la importancia de Cartagena en todos esos desarrollos de tipo cultural, y es que se trata de la astronomía. Además, no es una cuestión, digamos, peregrina o... acabamos de tener la reseña del otro académico precisamente sobre el gran ingeniero Silva. Entonces, y tenemos todos esos momentos en que la historia en diferentes siglos también se manifiesta y se está uniendo. Entonces, eso para hablar del pasado y del presente, con sus enfrentamientos, con sus cuestiones, pero de la cual precisamente los individuos, como el ingeniero Silva, pero también lo que son las culturas, van conservando un conocimiento muy importante. Bueno, yo de los apuntes que tomé, se habló así de paso, y sobre todo el académico Jaime nos habló del Pacífico, de la conquista del Pacífico, que fue por España, porque los portugueses lo que tenían era un punto a donde llegaban, pero ellos no fueron examinadores ni conquistadores del Pacífico. Eso fue España. Y el galeón de Manila, del cual vamos a recibir esos archivos, es supremamente importante porque fueron los recorridos de las Islas Filipinas, o sea, bueno, eso tiene su historia, de las Islas de las Especias, llegan allá, se radican en las Islas Filipinas, entonces, y se da un tránsito por varias décadas. Y esto es finales del siglo XVI, XVII, hasta el siglo XVIII. España, que no solamente la historia, bueno, de ciertos aspectos, digamos, sobre todo de los encomenderos, ¿no? Que llegaron aquí, arrasaron con los indios, las tribus, etcétera. Luego vino precisamente Cartagena, que era la que recibía a los esclavos tan necesarios para digamos, toda la obra, la mano de obra que era necesaria. Entonces, ahí vemos una presencia de España que es muy importante porque tuvo una moneda internacional, el real de a8. Y bueno, España y las Filipinas y todo eso se acabó. Y se acabó entre todas las cosas porque Cádiz tenía muchos celos del galeón de Manila que iba de las Filipinas al Golfo de México. Y que eso fueron décadas en ese tránsito eso era otra ruta de la seda, magnífica, mercaderías todas, y de aquí los chinos conocieron muchos productos, sobre todo productos alimenticios del trópico, y eso les ayudó para superar las hambrunas tan fuertes que allá tenían, porque su agricultura era muy especializada en algunas cosas. En cambio, América, pues le dio esa oportunidad, ahí sí yo diría en este momento, comida para todos. Bueno,
Entonces, volviendo a lo del Galeón de Manila, y en donde América juega muchísimo, y si no es por los celos de Cádiz, pero ya entrándose el siglo XIX y estando el Fernando VII, que era, vea, cerrado de mollera, entonces se acaba la cuestión del Galeón de Manila, pero dígame, y se acaba todo lo de España. Eso fue como si le hubiera pasado un borrón de tipo histórico, inclusive para la misma España, que no está reivindicando esa conquista del Pacífico, el Galeón de Manila, el Real de A8, y que duró hasta bien entrado el siglo XIX, y que los gringos o los norteamericanos no sabían cómo desarticular esa moneda hasta que al fin se hizo. Entonces, nosotros como hispanoamericanos tenemos una historia muy variada, muy fuerte, con puntos muy negativos en algunos aspectos, pero con otros, como esto que de don Juan de Herrera y Sotomayor, con sus estudios sobre la astronomía en 1737, llevar esa información a París y que eso fue publicado. Entonces, es una forma de reivindicarnos y culturalmente, y sobre todo no hacer lo que hace España, porque todavía España solamente hay 2 o 3 investigadores que han hablado sobre el Pacífico. Entonces el Pacífico sí fue muy importante en todas esos ires y venires, y también pues Cartagena de Indias fue un punto nuclear para todo el desarrollo, el comercio, la conquista del resto de América. Entonces, pues ahí estamos, yo diría, presentes. Gracias.